Primera Samuel capítulo 15, primer libro de Samuel capítulo 15. Estuvimos hablando en el último servicio, los últimos servicios de Simón de Cirene, aquel personaje que fue obligado por los romanos a llevar la cruz de Jesús, y decíamos que hay una figura tremenda en la persona de Simón de Cirene, porque representa a aquellos que hemos decidido ir en pos de Cristo y negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz cada día para proseguir en pos del Señor. Se puede ir en pos de otras cosas, hermano. El Señor le habla a las multitudes y a los discípulos y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Y lo que significa es que ni siquiera los discípulos iban en pos de él. Judas iba en pos de una ambición política, Pedro iba en pos de un beneficio material, Juan y Jacobo iban en pos de gobierno, de sentarse a la diestra del Mesías. Pero ¿quién iba en realidad en pos del Cristo Redentor? Y la respuesta es ninguno. Por eso le dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a sus derechos, tome su cruz de sufrimiento cada día y entonces sígame. Y por eso me llamó mucho la atención ver a este personaje, Simón de Cirene, que lleva, aunque sea obligado, la cruz de Jesús, y deja ver la historia que la cruz que llevó Simón de Cirene salvó no solo a este personaje, sino que también salvó a su familia, porque los hijos de Simón de Cirene fueron defensores del evangelio, acompañando al apóstol Pablo, hermano, mostrando con denuedo que el Espíritu Santo estaba hablando para transformar vidas. Y ese fue el resultado de uno que estuvo dispuesto a llevar la cruz a cuestas, aunque sea por un trecho corto, pero se unió al Señor y Dios le bendijo de una manera especial. Y decíamos que el nombre Simón significa el que oye con obediencia. Y hablé el último día de servicio acerca del oír. Por cierto, un tema tremendo y fuerte, hermano, de cómo ejercitar nuestro oír, porque el Señor le recrimina a la nación judía y les dice: vosotros oís pesadamente, y por eso vuestros ojos se han cerrado, porque al no oír correctamente se pierde la visión, y al perder la visión ya no se entra a la etapa transformadora. Y si se pierde eso en el evangelio, entonces solo estamos jugando a culto. Porque si el evangelio no cambia, no transforma, no es el evangelio de Jesús, hermanos. Entonces ya hablé del oír, ahora quiero hablar de la obediencia. Porque Simón significa el que oye con obediencia, oír para obedecer también. Esa es la transliteración, ¿verdad?, del hebreo. Dice 1 Samuel 15, 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Mire qué pregunta más tremenda. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire qué interesante, repito esa parte segunda. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos amados. En la Biblia, la idea de la obediencia se expresa en el término Shamá. De ahí surge el nombre Simón, ¿verdad? Del término Shamá, que básicamente significa oír o escuchar. Parecido a este término hebreo, en griego hay un verbo que expresa la idea de obedecer y que literalmente significa oír bajo, es decir, oír con sumisión o oír para atender. Y de esto se puede ver que la obediencia, según se expresa en los lenguajes originales de la Escritura, depende primero de oír, es decir, recibir información o conocimiento y luego someterse a la voluntad o al deseo de quien habla. La sumisión, a su vez, depende de reconocer la autoridad de quien está hablando, así como también el deseo o disposición del oyente para satisfacer la voluntad de dicha persona. Y por eso es, hermano, que la palabra expresa que todo siervo debe conocer la voluntad de su Señor.
El no ir es un problema serio, porque el no ir de alguna manera trunca nuestra función como siervos de Dios. Lucas capítulo 12, versos 47 y 48 dice: hay de aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Oiga esa lamentación. Hay de aquel siervo. Y dicho sea de paso, cuando la palabra dice hay, es un lamento, hermano. Es un lamento que más o menos da la idea que viene juicio. Por eso aquel ángel de Apocalipsis que 3 veces repite, dice ay, ay, ay. No va a pensar que es mexicano, ¿verdad? Ese está repitiendo 3 ayes que muestran que viene un juicio terrible sobre la tierra. Y acá el Señor está utilizando uno: ay de aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. Recibirá, ¿qué dice? Muchos azotes. ¿Y de quién está hablando, hermano? De un siervo. Le pregunto, ¿de quién está hablando? De un siervo. O sea que van a haber siervos azotados. Van a haber siervos que van a alcanzar niveles de juicio. ¿Por qué razón? Porque, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. El tal recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, este es otro siervo, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Mire qué contraste. Por un lado está un siervo que conoce la voluntad de Dios, pero no actúa de acuerdo a esa voluntad. O sea, no practicó el oír a la manera de la palabra shamá, que significa uno que oye subordinado a esa voz, porque sabe que en el momento que está oyendo la voz, sabe que está subordinado y que está obligado, si cabe la palabra, a hacer aquello que le están pidiendo, aquello que le están dictando, aquello que le están demandando. Entonces van a haber siervos que conocen la voluntad. Y mire, hermano, conocer la voluntad de Dios ya es una dimensión tremenda, porque hay mucho pueblo que es ignorante de la voluntad de Dios. De hecho, muchos no hacen la voluntad de Dios porque sencillamente no la conocen. Pero estos siervos van a tener, en cierta manera, van a tener la iluminación o la revelación, que creo que aquí sí cabe la palabra, de la voluntad de Dios. Pero sabiéndola, no van a actuar ni van a realizar lo que les pide el Señor. No se preparan, no hacen conforme a su voluntad. Entonces dice el Señor que los tales van a recibir muchos azotes. Pero por otro lado, van a haber siervos que no conocieron la voluntad de Dios, y los tales recibirán pocos azotes, porque no conocían la voluntad de Dios e hicieron cosas dignas de azotes. Pero como no sabían, esto se llama pecado de ignorancia. Ahora voy a explicarle, porque cualquiera estará pensando: entonces, pastor, mejor no conocer la voluntad de Dios, porque si no nos va a llover sobre mojado. No, es que el conocer la voluntad determina posiciones delante de Dios. Por ejemplo, el Señor dice que al siervo Él no le da a conocer sus secretos, porque es un siervo. Yo no sé quién de acá comparta sus secretos con sus trabajadores o sus cosas íntimas y privadas. Nadie lo hace. En cambio, dice que al amigo el Señor no le oculta nada, porque el amigo es digno de conocer los secretos. Entonces ahí hay una marcada diferencia, porque yo preferiría en tal caso, hermano, recibir azotes, pero conocer la voluntad de Dios, y no recibir pocos azotes y pasar ignorante de lo que el Señor quiere, porque eso sería estar en una posición demasiado baja en el reino, donde no se sabe nada, donde no se conoce nada de la voluntad del Señor. Ahora bien, el propósito de Dios en el contexto de lo que estoy enseñando es que conozcamos la voluntad, que aprendamos a oír la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos desean oír la voz del Espíritu Santo, hermanos amados? Pero mire, mi amado, qué problema serio cuando la voz del Espíritu se deja oír y el pueblo no la obedece. Ahí estamos en problemas serios, hermanos.
Hay aspectos, créame, eclesiásticos, en los que uno de pastor sabe que Dios está dejando oír su voz. Y uno entiende también que el pueblo no está siendo obediente. Y eso es terrible, porque la desobediencia, le voy a mostrar hoy con la Biblia, que la desobediencia trae cosas terribles. Por eso la palabra dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, dice Santiago 1:22. Porque la idea es que oigamos la voz del Señor, que atendamos la voz de Dios, pero que la atendamos con un espíritu presto, hermano, para obedecer la voz del Señor. Como me dijo el día de ayer un hermanito que fuimos a visitar, y por cierto cómo me ministraron sus palabras, hermano, porque ese varón me repitió las prédicas que he dado durante casi un mes, y me dijo: hermano, hace tiempo usted habló de esto, y después habló de esto, y después dijo esto, y ahora está diciendo esto. Dije: vale la pena entonces seguir enseñando, porque no toda la palabra se pierde. Hay pueblo que sabe retenerla, hay pueblo que es buen terreno, donde la buena semilla es depositada y da fruto. Pero me decía este varón: mire, pastor, me dice, mi vida ha cambiado, porque ahora cuando voy al culto yo no voy con el deseo de ir a entretenerme, de ir a estar alegre, ni siquiera de ir a gozarme. Me decía él: cuando voy al culto yo le digo: Señor, yo sé que lo que tú vas a decir a través de ese hombre que se para detrás del púlpito es tu voluntad para mi vida. Y yo te pido con humildad, Señor, que pueda retener en mi mente lo que tú me pides. Y número 2, que pueda hacer lo que tú me estás demandando. Qué tremendo impacto provocó eso a mi espíritu, hermano. Porque esa es la obediencia que Dios está buscando. Que no le vaya a pasar a usted como una señora que decía, bueno, decía que era hermana en Cristo, pero prefiero decirle señora, ¿verdad? Que después de que el pastor predicaba, y a veces el pastor predicaba fuerte, hermano, y todos comentando: a la que dura la palabra. ¿Ustedes por qué se cargan?, decía. Si lo que dice el pastor a mí me sale sobrando, decía. A mí se me resbala, esa era la palabra que utilizaba. ¿Cuánta gente habrá que se le resbala lo que el pastor dice? Y cuando venga el día del juicio, resbalados se van a ir también para el lugar donde no deben irse. Porque el evangelio es para atenderlo. El evangelio es para oír con sumisión. Que mientras usted está escuchando, que su espíritu esté pidiendo: Señor, permite que sea obediente a esta palabra. Porque dice la escritura que Jesús, hermano, prendió el corazón del Padre, porque le obedeció en todo. Y entonces el Padre no se contuvo, abrió los cielos y exclamó: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque a Dios le agrada, a Dios, hermano, le ministra el corazón ver a un pueblo que tiene el principio de la obediencia. Dele fuerte las palmas al Señor Dios Todopoderoso. Y lo tremendo, mi amado hermano, es que no hay sustituto para la obediencia. La obediencia es insustituible. La obediencia o se tiene o no se tiene. Punto. No hay términos medios. Nadie puede, hermano, conseguir el favor de Dios sin la obediencia, y la obediencia no se puede sustituir con nada. Por eso tenemos que entrar a esa línea de obediencia para agradar al Padre. Así como Jesús, hermano, agradó al Padre. Y él mismo exclamó: Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado. Mire cómo pensaba Jesús. Y el hacer la voluntad del Padre implicaba el vía crucis, implicaba que le hicieran pedazos su cuerpo, implicaba que le pusieran una corona con espinas, que una sola de ellas bastaba para inflamarle el rostro a una persona, y a él le pusieron una corona, y todavía viene ese zángano romano y le golpea con una vara para que todas las espinas le penetraran su frente. Hacer la voluntad del Padre implicaba ir a la cruz y que lo expusieran, no con un trapito como aparece en las películas, que lo expusieran desnudo, hermano. Imagínense la ignominia, la vergüenza que provoca eso. Que lo expusieran como un malhechor, como un criminal, porque decía la ley: maldito el que muera pendido de un madero. Mas sin embargo Jesús dijo: Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado. Yo le decía a un hermano platicando ayer: si Jesús, para redimirnos a nosotros, hubiera buscado la comodidad, hermanitos amados, todos estaríamos en el infierno. Si Jesús hubiera buscado la comodidad. Pero Él no buscó la comodidad.
Él sabía el trago que venía y que era amargo. Por eso por un instante en el Getsemaní, con súplica le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Eso quiere decir: Padre, si hubiera otro camino, si hubiera otra vía para salvar a la humanidad, si hubiera otra forma que no sea la cruz. Pero finalmente dice: mas Señor, no sea como yo, sino como tú. O sea, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, lo que no hemos entendido es que hacer la voluntad de Dios implica negarse a la voluntad nuestra. Es que el error graso que hemos cometido es pensar que la voluntad de Dios siempre va a hacer lo que yo quiero. No, a veces Dios te va a pedir lo que tú no quieres hacer. Por eso le dijo el Señor a Pedro: cuando tú eras joven, Pedro, te ceñías e ibas a donde te daba la gana, pero cuando seas viejo, otro vendrá y te ceñirá y te va a llevar a lugares a donde tú no quieres ir. ¿Y sabe quién era? El Espíritu Santo. Él te ceñirá y te va a llevar a lugares donde no quieres ir. Por ejemplo, llevó a Pedro a hablarle el evangelio a Cornelio. ¿Por qué lo llevó? Porque Cornelio necesitaba de Dios. Y cuando entra Pedro en el diálogo con Cornelio, casi comienza diciéndole: ustedes saben que nosotros no nos comunicamos con ustedes porque consideramos que los gentiles son como perros. Todavía después de la visión que Dios le dio a Pedro, llevaba su nacionalismo y su orgullo judío. ¿Qué tal si Dios no le da una visión en la que le dice: no llames inmundo lo que yo he creado? Pero lo llevó el Espíritu Santo a Pedro a lugares donde él no quería ir. Entonces, ¿quién dice, hermano, que la voluntad de Dios siempre va a ser cómoda y plácida para ti, agradable, y te vas a sentir explayado y tranquilo? No, hermano, la obediencia a veces es bajo apretura. La obediencia es bajo situaciones adversas, bajo momentos de sufrimiento y de dolor, como el Señor Jesucristo pasó. Pero esa era la voluntad del Padre. Y Jesús dijo: Padre, hacer tu voluntad. Déjeme parafrasearlo: Padre, que me escupan el rostro, que me despellejen el cuerpo, que me arranquen la barba y que me hagan sangrar mis mejillas. Padre, eso me ha agradado. ¿Quién de nosotros diría eso? Pero ese es el contexto de obediencia, hermanitos amados. Ese es el contexto de obediencia. Y me recuerdo de un fulano que pasó por la iglesia, que varias veces lo probé en algunas situaciones. Varón, fíjese, le comenté una ocasión que Dios puso el sentir en mi vida que nos apoye en el ministerio, hermano. Le dije: Dios pone el sentir que usted me apoye como diácono de la iglesia. Como diácono. Déjeme orar, siervo. Déjeme orar que el Espíritu me confirme. Solo lo dejé pasar, ¿verdad? Después pasaron unos meses y me acerqué de nuevo. Le dije: varón, fíjese que el Señor puso un sentir en mi corazón que nos apoye en el ministerio. Hermano, yo quiero que usted sea anciano de la iglesia. Amén, siervo de Dios. Confirmado, en sueño me reveló Dios. Dije: viejo mañoso este, porque eso no es la voluntad de Dios. El que quiere ser grande, primero tiene que ser siervo de todos, hermano, porque el Rey de Reyes se ciñó la toalla y lavó los pies sucios de Judas y dijo: así como hice yo con estos, así haced vosotros también con todos los demás. El que quiere ser grande en el reino tiene primero que servirle a los demás. Aleluya, dele fuerte las palmas al Señor. Entonces la obediencia no estiva, hermanito amado, en aspectos de comodidad, de relax. La obediencia a veces es bajo sufrimiento. Pero créame, hermano, que si usted y yo tenemos vivo el Espíritu, es agradable hacer la voluntad del Señor, aunque nos llueva sobre mojado. Estaba leyendo en un noticiero cristiano que emite noticias de todo el mundo. No sé si algunos tienen esa aplicación que se llama Notimundo y habla de las noticias del Evangelio. Y sabrán de una hermana que si la ley árabe no cambia, en estos días la van a ahorcar por mantener su fe en Cristo Jesús. Y le preguntan al esposo, lo entrevistan: ¿y qué opina usted de esto? Y él dice: estoy contento. Que mi esposa dé la vida por causa de Jesús es una honra para mí. Y le dicen a sus niñas: ¿y tú qué piensas, mija, de que tu mami sea ahorcada? Pues si es la voluntad de Dios, qué bueno, y estamos contentas, y mi madre es un ejemplo. Y si a nosotros nos ahorcan también por causa de Jesús, estamos dispuestos porque amamos al Señor. Ay, Dios de hermano, ese es pueblo cristiano.
Ese es pueblo obediente, que no le teme a nada. Si a alguno le ofrecen la horca, renuncia, se vuelve mormón. Perdón si hay algún mormón acá, ¿verdad? Pero miren qué fe, porque eso es obediencia bajo sacrificio. Y créanme, hermanos, que eso le agrada a Dios. Pero veamos ejemplos de personajes que no obedecieron. Primero hablemos de lo malo, para al final hablar de lo bueno y que quedemos empatados. Primera Samuel capítulo 13, versos 13 y 14. Primera Samuel capítulo 13, Primera Samuel capítulo 13, versos 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Bueno, pensemos en esto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Le dijo, hermanos, parafraseando, le dijo: vos, Saúl, vos sos un loco, porque no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. En palabras sencillas, le dijo: no obedeciste lo que Jehová te ordenó. Pues si hubieras obedecido, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hermano, cuando yo leo esto, no sabe usted cómo me revoluciona el cerebro, hermano. Porque quiere decir que si Saúl hubiese sido obediente, nunca hubiera aparecido David. ¿Sí? Pero ¿por qué apareció David? Porque hubo uno que desobedeció. Y Samuel le habla de parte de Dios y le dice: si no hubieras actuado así, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hermano, no hubiese sido la casa davídica, sino la tribu benjaminita, la tribu de Saúl, la que hubiera reinado. Pero mire cómo una actitud nuestra puede no solo estorbar nuestra vida, sino maldecir a toda nuestra generación. Porque eso fue lo que hizo Saúl con los suyos. Mas ahora, dice el verso 14, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Palabras sencillas: como tú fuiste desobediente, Jehová se ha buscado a uno que es obediente, y él es tu sustituto, porque tu reino se terminó. Hermano, qué tremendo. En una versión dice: el Señor te ha desechado para siempre, para que no seas rey en Israel. Qué triste, ¿verdad? Habiendo tenido el llamado, habiendo tenido la unción, habiendo tenido, hermano, la personalidad, porque ese Saúl era de los tipos que impresionaban, hermano. Una estatura, dice que el más alto de Israel le llegaba al hombro. Dice que era bien parecido. Pero mire cómo terminó: porque no afinó el aspecto de la obediencia en su vida. No tiene temor de Dios Saúl, sino que tiene temor del pueblo. Tenía miedo de perder su propia fama y su gloria. Obedece a los hombres antes que a Dios. Oiga la característica de uno que va en camino de desobediencia y de rebelión. Número uno, no tiene temor de Dios, sino temor del pueblo. Tenía miedo de perder su propia fama y su gloria. Obedece a los hombres antes que a Dios. Y eso es un problema serio, hermano. Tenemos nosotros que pedirle al Señor guianza para obedecerle a Él y no a los hombres. El versículo 11 de ahí del capítulo 13 dice: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Entonces tuve temor, dice más adelante, de ver que el pueblo se desertaba, y como vi que todos estaban yendo, entonces pensé y dije: voy a ofrecer. ¿Quién le dijo a Saúl que él era llamado a ofrecer?
Si esa era función del profeta, no del rey. Se llama suplantación de funciones. Y por eso Dios se lo despachó, porque se puso a hacer lo que no debía. Hermanitos amados, cuidado que con nuestras buenas intenciones vayamos a resultar suplantando funciones que son solo para llamados de Dios. El hermano Otoniel Ríos decía: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Aquí las buenas intenciones salen sobrando. Necesitamos guianza, dirección del Espíritu para saber si lo que queremos hacer es bajo el sentir de Dios o es puro humanismo, hermano. Porque a veces somos humanistas, nos gana el corazón, y Dios no actúa con el alma, Él actúa con el Espíritu. Si Dios fuera almático, no enviaría las almas al infierno, pero se van a ir muchos al infierno, porque Él no dice: ay, pobres mis hijos, ¿dónde van a terminar? Dios no actúa con el alma, Dios es espíritu, Él no es almático, hermanos amados. También Saúl, volviendo al tema, no cumple con las instrucciones de Dios, hace la obra negligentemente, guiado por sus deseos, por su alma y no por el Espíritu. En palabras claras, Saúl servía en la carne, con su propia fuerza, no en el reposo de Dios. Oiga lo que dice el verso 12 del capítulo 13. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué dice? Me esforcé. ¿Quién dice que el esfuerzo es lo que Dios te pide? Bueno, te pide esfuerzo, pero en su voluntad. Pero cuidado con esforzarse fuera de la voluntad de Dios, o porque yo pienso, o porque yo me imagino, o porque yo siento. Cuidado, hermano, porque Saúl se esforzó y Samuel le dice: como un loco has actuado y el Señor te ha desechado. Por esa pequeña locura desecharon a Saúl, porque no obedeció. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que Dios no le dio mandato. Samuel le dijo: yo vendré dentro de 7 días y ofreceré el holocausto, así es que espérame. Y Saúl se impacientó y no lo esperó. Se tardó un poco Samuel, y cuando vio que tardaba Samuel y el pueblo se empezaba a ir, dijo: no, este viejito no va a venir, preparen la leña. ¿Y quién va a ofrecer, rey? Yo voy a ofrecer, porque todos están yendo, esto es apremiante, esto es urgente. Hermano, aunque tú veas que todos se van, tranquilo. No vayas a ser como Usa, que vio que el arca, el carruaje del arca tropezó y se la dio el carruaje, y él dijo: se va a caer el arca, que era la presencia de Dios, y la quiso sostener con sus manos. Solo tocó el arca y cayó muerto. Por eso el lugar se llama Pérez Usa, que significa aquí mató Dios a Usa. ¿Por qué no dejó? Yo estoy seguro, hermano, que si el carruaje hubiera dado vuelta, el arca del pacto se hubiera quedado suspendida en el aire. Mucho cuidado con querer auxiliar nosotros a Dios. Usa eso quiso hacer, auxiliar a Dios. Como hay algunos que piensan que le van a echar una manita a Dios. Como Dios no actúa, entonces voy a actuar yo. ¿Y sabía usted que esa fue la tentación que le puso el diablo a Jesús en el desierto? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Le dijo el diablo: si el Padre no se mueve, tienes 40 días de no comer, y el Padre no trae provisión. Entonces, ya que el Padre no se mueve, muévete tú. Ya que el Padre no quiere hacer las cosas, hazlas tú. Hermano, qué locura pensar de esa manera. Qué locura pensar que nosotros podemos hacer lo que Dios no está haciendo. Por eso hay que tener cuidado y no ser más misericordiosos que Dios, porque eso es locura, hermano. Y entonces dice Saúl: me esforcé y ofreció holocausto. Debido a su constante desobediencia, se convirtió luego en un rebelde y por último en un obstinado. Endureció su corazón y Dios, oiga, y Dios le envía un espíritu inmundo para que lo atormente. 1 Samuel 16:14, ahí estamos cerca. Vaya conmigo para que se dé cuenta. Oiga el proceso, pues. Debido a su constante desobediencia, se convirtió luego en un rebelde y por último en un obstinado.
endureció su corazón y Dios le envió un espíritu inmundo para que lo atormentara. Dice 1 Samuel 16:14, el espíritu de Jehová, ¿qué dice? Se apartó de Saúl. Hermano, cuando una persona no obedece, ¿qué es lo primero que ocurre? Que el espíritu de Dios se aparta. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿Qué dice de parte del diablo? ¿Cómo dice su versión bíblica? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo del diablo. ¿Así dice? No, ¿cómo dice entonces? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ay, Dios, hermano. ¿Qué tal si uno es desobediente y Dios envía un espíritu malo? ¿A quién le vamos a orar para que lo quite? ¿Qué tal si una persona es desobediente, rebelde y obstinada y Dios le manda un espíritu inmundo? Por eso es que yo he enseñado mucho, hermano, y ojalá que usted me entienda, sea guiado para saber por quién orar, porque a veces nos gana el alma. Ay, el hermano fulano, miren lo que está pasando, tanto tiempo, y pueden creer ustedes que ese pastor no lo visita. Vamos nosotros, hermanos. ¿Y quién te envió a ti? ¿Quién te está enviando? Y van a reprender en el nombre de Jesús, fuera espíritu inmundo. No, es que Jesús lo mandó. ¿Y puede Dios enviar un espíritu malo? ¿No dice la Biblia aquí pues que un espíritu de parte de Jehová atormentaba a Saúl? ¿Y a quién le vas a orar si Jehová lo envió? Ah, es que yo no sabía. No, es que las ovejas nunca saben. Por eso necesitan pastor, para no caer en obstinación y que resulte con un espíritu malo por constante desobediencia, como este hombre que fue llamado, que fue apartado, y asústese, fue ungido para ser rey de Israel. Y mire cómo terminó: llamado, ungido y apartado, y terminó endemoniado. Y algunos comienzan endemoniados y terminan ungidos, llamados y apartados. No importa cómo comienzas, lo que importa es cómo vas a terminar. Amén, hermanos amados. Espero que no se me esté asustando, que es el primer ejemplo, me faltan 3 todavía. Mire cómo terminó entonces Saúl. Consecuencia de su desobediencia, perdió la corona, perdió el reinado, lo echaron del reino, le quitaron el trono, porque no obedeció la voz de Jehová. Segundo ejemplo, Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículos 16 al 18. Josué capítulo 6, versos 16 al 18. Vamos a hablar de otro personaje llamado Acán. Dice la palabra del Señor: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová. Oiga, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Verso 18: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Qué ordenó Dios entonces cuando les entregó Jericó? Les dijo: Jehová ha entregado la ciudad, destruyanla y no tomen nada, nada, porque todo lo que está dentro es anatema. Si usted no entiende la palabra, significa todo lo que está dentro está maldito. No toquen nada. Pero dice que Acán se dejó llevar por la avaricia y empezó a ver unos lingotes de oro y un manto babilónico, y dijo: al fin y al cabo que nadie se va a dar cuenta. Y se llevó sus lingotes de oro, su manto babilónico, y trajo caos y turbación a Israel por su desobediencia. Capítulo 7,
del libro que estamos leyendo, Josué, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Contra quién se encendió la ira? ¿Todos tomaron el anatema o solo uno? ¿Y por qué Dios se encendió ira con todos? ¿Se da cuenta la unidad del cuerpo, hermano? Uno fue el que pecó y a todos les cayó el juicio. Por eso es que en el cuerpo de Cristo tenemos que ser responsables. Aquí no se trata de que, al fin y al cabo, ¿qué es mi vida? No, momento. En el cuerpo de Cristo ya no es tu vida. Porque si tú metes la pata, nos friegas a todos, para decírselo en hebreo, ¿verdad? Acán tomó y todo el pueblo pagó la consecuencia. ¿Y qué culpa tenían ellos, hermano? Y Josué perturbado, ¿por qué estamos retrocediendo? Señor, ¿por qué el enemigo nos está humillando? Y Dios le dijo, porque hay anatema. Y empezaron a averiguar y encuentran a Acán con los lingotes de oro y con el manto babilónico. Entonces dijo Josué, para quitar la maldición de Israel hay que erradicar lo que este hombre hizo. Y tomaron a Acán y a su familia, y todo el pueblo de Israel los mataron públicamente a pedradas. Y entonces se apaciguó la ira de Dios. Qué cruel eso, ¿verdad? Pero así es Dios en su ira, hermano. Pero ¿por qué se desencadenó toda esta situación incómoda y difícil? ¿Sabe por qué se desencadenó? Por uno que fue desobediente, que no actuó guiado por el Espíritu, que desobedeció la voz de Jehová. Acán era codicioso, amaba más las riquezas que a Dios, tenía una visión terrenal, al igual que Esaú, aquel que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, como Giesi, el siervo de Eliseo, que se hizo partícipe de la lepra de Naamán por desear sus posesiones. Esto es figura, hermanito amado, de cristianos que son inconstantes en sus caminos, ya que están sirviendo a dos amos, a Dios y a las riquezas, y de esa manera tienden lazo para su propia alma. ¿Cuál fue la consecuencia de la actitud de Acán? Contaminó a su familia y se convirtió en tropiezo para el pueblo de Dios. ¿Quién querría estar en esa posición? Nadie. ¿Pero qué lleva a eso? La desobediencia. Números capítulo 14, tercer ejemplo. El ejemplo de Israel. Números capítulo 14, versículos 28 al 30. Dice la palabra del Señor. Números 14, 28 al 30. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Solo dos, hermano. Y después dijo el Señor, todos van a quedar postrados en el desierto. ¿Cuántos todos? Aproximadamente 500,000 de personas. El Señor los sacó de Egipto con mano poderosa y fuerte, pero ellos no sacaron Egipto de su corazón, teniendo aún manifestaciones de egipcios, que es figura de este mundo. Tenían idolatría, servían a dioses extraños, así como aquella mujer de Lot también, que desobedeció y pereció por tener sus ojos puestos en Sodoma. Dios tuvo cuidado del pueblo de Israel en el desierto, les envió maná, que era pan de ángeles, dice el Salmo 78. Les envió agua, les enseñó su ley, pero ellos no entraron a la tierra prometida por desobedecer su palabra. No le mezclaron fe a lo que escuchaban, pedían carne y se deleitaban en sus pecados. Consecuencia,
no entraron en el reposo, nunca vivieron la vida de abundancia que Dios había prometido para ellos. Qué triste sería, hermano, no alcanzar la meta por un acto de desobediencia. Por eso es que le estoy enseñando que al alma hay que instruirla. Al alma hay que instruirla para que aprenda obediencia, hermano. Yo sé que a veces el aprendizaje es duro. Yo sé que a veces el aprendizaje duele, lastima. Pero hay que aprender a obedecer. Hay que aprender a obedecer. Es mejor obedecer que levantarse y rebelarse uno, hermano, contra autoridades que Dios ha puesto. Es mejor enseñarle al alma la obediencia. Al fin y al cabo que hay un Dios que es juez justo y que Él sí sabe juzgar. A Él nadie lo puede engañar, ¿verdad? Este hombre, este pueblo, Israel, no entró en el reposo de Dios porque Egipto nunca salió de su corazón. Esos son los ejemplos trágicos de desobediencia: Saúl, Acán, Israel. Pero para que no termine esto en nota trágica, veamos algunos ejemplos de obediencia. Génesis capítulo 12 y versículo 4. Tenemos que hablar en la obediencia del padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe, hermanos? No oigo, ¿quién es el padre de la fe? Abraham. Dice Génesis 12:4. Y se fue Abraham, oiga, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Qué lindo eso, ¿verdad? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Eso es ser guiado. Como Jehová le dijo. Una de las características de Abraham es que cada vez que llegaba a un lugar, este hombre levantaba altares, porque Abraham siempre fue guiado por Dios, hermano, obediente a la voz de Dios. Tenía una comunicación constante con el Señor. Siempre se preocupaba por tener la presencia de Dios para que Él lo guiara en todos sus caminos. Abraham obedecía a Dios aún en contra de su voluntad al ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio, porque creía que Dios era poderoso y podía resucitárselo. Mire qué tremendo ese hombre. Consecuencias de la obediencia de Abraham: todas sus generaciones son benditos. Ayer hablábamos con algunos hermanos en una actividad especial que hubo en casa de hermano Carlos y hermana Lorena, y hablábamos de Abraham porque salía a colación de un varón que está trabajando en la Solel Bonej, esa constructora que hace carreteras, y esa es propiedad de judíos. Y contaba el hermano que, no sé si recuerda, hermano, cuánto ganaba el arquitecto, el ingeniero judío. Parece que $94,000 mensuales, ¿verdad? O quincenales, creo yo. Ya es algo eso, ¿verdad? $94,000. Sí, y dice que aparte sus viáticos. ¿Cuántos serán $94,000 en quetzales mensuales? Sería, póngalo por 8. A ver qué tal matemáticos hay aquí. No hay muy buenos, ¿verdad? 393, creo yo. ¿Ah? Más de $500,000 mensuales. Mire, imagínense, hermano. ¡Hala! ¿Y sabía usted que todos los judíos en el mundo son así? Son los dueños de la banca mundial. Son los empresarios más grandes que hay, hermano. En todo lugar donde hay un judío, no es cola, siempre va a ser cabeza. Millonarios, hermano. Manejan recursos porque Dios le dijo a Abraham: tu pueblo le va a prestar a naciones. ¿Y por qué son tan benditos los judíos? ¿Sabe por qué son tan benditos? Porque su padre Abraham obedeció. Si usted quiere una generación poderosa, deje de estar pensando en la universidad. No, por la universidad no, hermano. Yo conozco un montón de universitarios desempleados. Ahí tienen el titulote y no trabajan. ¿De qué les sirve la universidad? Porque tienen el cartón y probablemente no tienen la bendición. Pero si usted es obediente, aunque su hijo tenga solo sexto, va a ser poderoso en la tierra. Porque el que pone en alto y pone en bajo,
es el Dios Todopoderoso que está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Fuerte las palmas al Señor. Bendigamos nuestra generación con un espíritu, hermano, de obediencia. Aleluya. No sé si me tiene paciencia con un ejemplo más. Va, y si no me tiene, de todos modos sigo. Génesis 6:22. Génesis 6:22. Estamos ahí, hermanos. Mire, versículos tan pequeños y tan fuertes para enseñar, hermano. Qué lindo esto. Es linda la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Linda la palabra de Dios. Y lo hizo así Noé. Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios, ¿qué dice? Qué obediencia, hermano. Dice la escritura que Noé era perfecto en sus generaciones. Era perfecto en su genética. Esto significa que para que nosotros podamos ser obedientes a la manera de Noé, debemos ministrar nuestra genética, hermanitos. Es decir, nuestra vana manera de vivir heredada de nuestros ancestros. Noé obedeció a la voz de Dios, aún en contra de la naturaleza, y metió a toda su familia en el arca, que es figura de Cristo. ¿Cuál fue la consecuencia de la obediencia de Noé? Se salvó él y toda su familia. Hermanitos amados, cuando Cristo venga, ¿quiénes desean que toda su familia sea salva? Qué triste sería ver a nuestra familia en condena eterna, ¿verdad? Pero si hay obediencia, la obediencia es una semilla que se multiplica aceleradamente, al igual que la desobediencia. Entonces, si tenemos obediencia, se va a multiplicar. Y la obediencia va a provocar que nuestra familia sea salva en el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y para cerrar con broche de oro, último ejemplo de obediencia y el más grande que ha existido, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 5:8. Este versículo es cardíaco, hermano. Es fuerte en su interpretación. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió, ¿qué cosa? Es que mire, mi hermano, si la obediencia no se aprende por las buenas, tenemos que pasar padecimientos. Ahora, en el caso de Jesús que estoy refiriendo acá, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. No vaya usted a interpretar que Jesús era desobediente, por favor. Lo que está diciendo es que por su padecimiento físico, él aprendió a obedecer como humano, porque antes de ser humano, él era Dios. Pero ya metido en una corporidad humana, él tuvo que aprender a obedecer. Él siempre fue Señor, ahora tenía que ser súbdito del Padre. Y por eso dice que aprendió obediencia por lo que padeció. El Señor, según dice la Escritura, aprendió obediencia a través del sufrimiento. Por amor a los suyos dio su voluntad, entregando su propia vida de acuerdo al plan que el Padre había determinado. Ahora nosotros, puestos los ojos en el autor de la fe, debemos de imitar esta obediencia, hermanitos amados, sirviéndole al cuerpo místico del Señor, que es la iglesia, obedeciendo a las coberturas que Él ha delegado, las autoridades que Dios ha puesto, porque esto es olor fragante para Dios. Yo siempre me he preguntado y le he dicho al Señor: Señor, ¿por qué no enviaste mejor un ángel a predicar? Imagínense que los hermanos de alabanza dijeran: bueno, hermanos, ahora dejamos el tiempo para la predicación, y que apareciera un ángel volando aquí, todo el mundo se convertiría, ¿verdad? Pero dejó humanos. ¿Por qué? ¿No será para probar nuestro grado de obediencia? Porque dice: someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Cada uno debe ubicarse quién es la persona que habla. Si es alguien que Dios le ha delegado autoridad,
yo tengo que sujetarme si quiero ser agradable a Dios. Porque mire, hermano, la desobediencia, y esto me lo dijo el Espíritu, y por favor pare bien las antenitas de vinil. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu? La desobediencia activa tratos y juicios que a Dios había desactivado. Si alguno desobedece, tal vez algún trato que había pasado, la desobediencia se lo vuelve a activar y lo meten otra vez al molino. O como dice el corito, tropieza de nuevo con la misma piedra por desobediencia. Entonces, hermano, yo creo que hay que pedirle al Señor de todo corazón que nos ayude a ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Pero para poder obedecer debemos rendir nuestra voluntad, muriendo a nuestros propios deseos, para poder cumplir el plan de Dios en nuestra vida. Al igual que el apóstol Pablo, no debemos ser rebeldes a la visión celestial, sabiendo que Él honra a los que le honran y que a su tiempo seremos exaltados en Él, si ahora somos humildes delante de su presencia. Y algo, hermano, que quiero que usted tenga claro es que la voz de Dios no va a ser necesariamente audible. Dios te habla por medio de sus ministros, Dios te habla por medio de sus profetas, Dios te habla por medio de la palabra, y hay que ser obedientes a la voz de Dios. Hay que saber oír la voz de Dios. Yo tenía casi un mes de no ir al nuevo campo que tenemos, Zipacapa, y le dije a mi esposa el día viernes: yo sé que tengo que ir este domingo, porque Dios me muestra que ese pueblo está bajo prueba, están desesperados y están desanimados. Y cabal, cuando llegué así los encontré, en prueba, desesperados y desanimados. Entonces le digo a mi esposa: ¿qué tal si no le hago caso a la voz de Dios? Estoy cansado. El día de ayer, hermano, fue para mí terrible. Desde las 8 de la mañana salí y regresé a las 2 de la tarde a la casa. Después vine a hacer otras actividades por la tarde. En la noche todavía tuve una última actividad. Estaba rendido, hermano. No hubiera querido ir, pero yo sé obedecer la voz de Dios. Y cabal, como el Señor me mostró a los hermanos, así los encontré. Y entonces yo vi cómo se alegraron, porque son ovejas que saben oír la voz de su pastor. Pueblo que está aprendiendo obediencia. Entonces, hermanitos amados, Dios nos quiere bendecir. Los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bendición y no de calamidad. Pero ¿qué está pidiendo Dios de nosotros? Está pidiendo obediencia. Obediencia. Yo sé que aquí hay pueblo obediente, pero Dios quiere que le demos aún más obediencia para que este lugar sea un lugar de olor grato para Él, porque se complacerá Dios más en los sacrificios que en la obediencia. El obedecer es mejor que 1000 sacrificios. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Cierren sus ojitos, por favor. Yo creo que tenemos que orar, hermano. Después de todo lo dicho, hay que orar y decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, instrúyeme para que sea aún más obediente de lo que he sido. Enséñame, Espíritu Santo, a obedecerte, a oír tu dulce voz, a caminar en tu propósito, a hacer tu voluntad. Comencemos a pedirle al Señor rápidamente, hermanos. Tenemos unos minutos todavía para pedirle al Señor que en su misericordia nos visite, que nos ministre un espíritu de sumisión, que nos ministre un espíritu de humildad para hacer su voluntad. A Dios le agrada la obediencia. Dios se complace en la obediencia. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Hermano, yo te invito al altar 5 minutos o quizá menos. ¿Por qué no vienes voluntariamente si tú sientes, pues? ¿Por qué no vienes voluntariamente a decirle: Señor, yo quiero obedecerte en todo lo que tú me pidas? Ven al altar. Y que el Señor derrame hoy una unción de humildad sobre su pueblo, para que se levante una generación obediente a Dios. Yo sé que vamos a ver la gloria del Señor, hermano. Yo estoy convencido que nuestros ojos van a ver la gloria de Dios, pero va a ser a través de la vía de obediencia. Va a ser a través de la vía de humillación que Dios nos va a exaltar de una manera sobrenatural. Pidámosle al Señor esta tarde, pidámosle a Dios auxilio, pidámosle favor, pidámosle gracia, pidámosle asistencia, benevolencia, porque Dios te ve como un pueblo obediente. Voy a pedirle a hermano Luis Felipe que me ayude a orar. Hermano Yuvini, por favor, ayúdame a orar por el pueblo. Hermano Minor también. Vamos a ministrarle obediencia al pueblo. Hermana Nori, oremos por las hermanas. Vamos a ministrarle obediencia al pueblo, porque Dios anhela un pueblo obediente. Quizá vamos a empezar diciéndole: Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos hecho nuestra voluntad y no la tuya. Pero hoy queremos, bendito Rey, hacer tu voluntad, cumplir tu propósito. Pidamos, hermanos, por este pueblo. Comencemos a orar donde el Espíritu Santo les guíe, hermanos, que mencioné. Y pongan sus manos y díganles así rápidamente: Señor, envía espíritu de obediencia sobre este pueblo. Yo me voy a sumar a ustedes para orar y pedir obediencia mientras los hermanos entonan. Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presentó al pastor Luis Alberto Palacios en el programa Consejo, Verdades Bíblicas. Para oración y consejería, comunícate a los teléfonos 57 43 16 29 y 79 34 57 59. O visítanos en www.ministeriosvisiondefe.org. Dios te bendiga.